la primera cosa es matizar lo que se ha dicho, porque parece que desayuno con Obama, y no es cierto. He estado ayudando a la administración americana en varias cosas y algunos estados, pero es importante, digamos, aclarar eso. La segunda cosa que, digamos, me gustaría decir, y Ramón, que me ha gustado tu presentación, a esta definición le va a pasar lo mismo que a la calidad. En la calidad uno sabe cuando la han atendido con calidad, con las dos palabras, cuando la han atendido bien, cuando la han atendido con una mezcla de esas dos palabras, y eso es cuando la gente habla de calidad. Pero es muy difícil de definir. Va a ser muy difícil, igual que la calidad, definir eso. Ahora, la gente, cuando se la atiende bien, ya sabe que ha recibido una atención de calidad. En una universidad famosa, allí en Boston, hay un gurú que se llama Porter, que conocemos, creo, muchísimos aquí, que es el gurú de los gurús de la gestión. Y se lleva 10 años diciendo, ¿cuál es la cosa más difícil que hay en el mundo? Pues es gestionar la sanidad, cambiar la sanidad, transformar la sanidad hacia las cosas que hemos oído antes. Porter pidió a la Facultad de Medicina que le dejaran con los estudiantes el primer mes y que le dejaran a él solo antes de que los estropeen. Yo estaba con ellos dando parte de la clase y él estuvo hablando a un grupo así de estudiantes y les empezó a hablar de, digamos, las cosas nuestras de gestión y de política de salud y que hay que transformar y todas estas palabras que están como muy lejos de los pacientes. Y los jóvenes de 18, 19 años en la sala, al de 10 minutos, y él es muy bueno pedagógicamente, al de 10 minutos estaban todos mirando sus teléfonos móviles. Ya no le estaban haciendo caso a unos mejores profesores de Harvard. ¿Qué es lo que está pasando allí? Pues que esos chicos, chicas, ya habían decidido otra cosa. Habían decidido, ya venían, además, con el primer día de clase, ya venían con una bata blanca y bolis y tal. Mentalmente llevaban tiempo ya siendo lo que ellos creen que es un médico. Entonces, es evidente que hay que hacer algo muy diferente, como hemos oído antes en las facultades. Y probablemente no es dame las 2 primeras de semanas de estos estudiantes antes de que les estropeen, porque luego sí son programados y somos programados los médicos de una forma muy concreta durante 10 años después. Y eso no se compensa con una dosis muy intensa al principio. Hace falta que ocurra algo durante todo ese periodo y probablemente después. La Asociación de Pacientes inglesa, hace ya 10 o 12 años, decía que los médicos tienen que bajar de su pedestal y los pacientes levantarse de sus rodillas. Yo creo que ya hemos avanzado y obviamente este foro es un buen ejemplo de ese levantamiento de las rodillas. Pero los médicos también han hecho un esfuerzo muy grande de bajar del pedestal y están en ello, pero hace falta obviamente hacer un movimiento en las dos direcciones. Yo de lo que os quiero hablar es de lo que creo que ha pasado estos digamos, últimos años, de dónde estamos hoy y dónde creo que vamos. Y vamos a un sitio muchísimo mejor para todo lo que defendemos aquí. Esto es lo que dice un partenariado en Estados Unidos, perdonad, es que tengo que mirar aquí, que ha pasado un siglo para cambiar esa perspectiva de un paciente en el que la perspectiva del paciente era ignorada a una perspectiva a ser una pieza angular en la transformación de la sanidad. Eso parece que está pasando en Estados Unidos. A los pacientes se les está empezando a escuchar muchísimo. Y hay una batería de mecanismos para escucharles ya. Incluso en la ley de Obama hay normas que obligan a escuchar a los pacientes y a los ciudadanos de una forma diferente a lo que había antes. En España todavía no estamos ahí, pero obviamente ya hemos empezado el camino y bastante más rápido que otros. Es evidente que tenemos que empezar a mirar las cosas de una forma muy diferente y básicamente es
está claro que nosotros en medicina o en la gestión o en la política de salud todavía no estamos mirándolo de una forma diferente. Cuando se iba montando esto, a mí me llamaron los organizadores y me decían, mira, Rafa, hay alguien que va a hablar de afectividad. Tú habla, no sé, de efectividad. Y entonces, a mí me pareció un poco raro, después de escribir un libro que se llamaba Curar y Cuidar, después de estar casi 15 años defendiendo a los mayores y estar trabajando la cronicidad en España de forma muy incisiva. Y entonces decía, bueno, entonces dije, a ver, ¿por qué está pasando esto? Es que este bilbaíno tan frío que igual está por aquí. Entonces, claro, es porque estamos en la gestión y gente como Boy Ruiz y otros que estamos aquí, pues básicamente nos hemos pasado al lado oscuro, como sabéis. Entonces, esta palabra efectividad pues tiene estas palabras, es cerebral, productividad, eficiencia y... yo lo que quiero explicar es que la gente en política de salud y en la gestión también tiene su corazoncito. No son solo los médicos y las enfermeras y los enfermeros. Pero claro, cuando te has pasado al lado oscuro 2 veces, primero te pasas de la medicina a la gestión y luego a la política, ya pues estás fregado para siempre. Es por eso que creo que ha pasado lo que ha pasado. Entonces yo voy a intentar corregir un poco esa percepción por lo que pueda venir. Por tanto, no se puede separar esas 2 palabras y además no están separadas. No están separadas. No os voy a decir todo el dilema que nos viene encima, pero obviamente ya veis lo que está pasando en el envejecimiento. Eso desencadena todo un efecto dominó muy, muy importante. En los próximos 8 años va a ocurrir lo mismo que en los últimos 40 en volumen y por lo tanto o nos preparamos para eso, empezamos a transformar lo que tenemos entre manos y empezamos a hacer las cosas de una forma muy muy diferente o obviamente no vamos a poder avanzar. Yo estoy de acuerdo con lo que se ha dicho antes de que en la sanidad pues obviamente no hay que seguir recortando, aunque algunos hemos tenido que recortar en cierta época. Pero no hay que seguir recortando como se ha recortado en los últimos años y probablemente hay que añadir ese punto más y eso yo creo que es lo que va a pasar. Yo creo que eso tiene que pasar y también las medicinas se tienen que abaratar al mismo tiempo y entonces encontraremos un win-win. En ese impulso, en ese 1% de crecimiento, en ese más dinero, yo creo que lo que es importante es comprender que sí va a hacer falta invertir para la palabra afectividad. Y me decía Gabriel, que os va a hablar luego, es que esto no es una cosita barata que se va a hacer gratis porque está ya ahí en la mente de los enfermeros y los médicos, sino es algo que va a hacer falta invertir. Si uno quiere que esas 2 palabras viajen juntas en esa transformación, va a hacer falta invertir también en eso. Todo depende, obviamente, si va a haber inversión en sanidad, que creo que sí la habrá. Por lo menos eso han dicho todos. Esa demografía viene con esto. No, obviamente espero que lo entendáis, pero lo que lo podáis ver, pero básicamente lo que quiere decir es que a nuestros cuerpos no les gusta nada tener solo una enfermedad. Funcionan como un sistema y en cuanto hay algo que se desarregla, otra cosa se desarregla y empieza a liarse todo el asunto. Entonces vamos avanzando en edad y empezamos a tener pues, múltiples enfermedades cuando ya llegamos a ciertas edades. ¿Eso qué quiere decir? Que básicamente nuestro sistema de salud obviamente no está preparado para eso y no andamos gestionando bien a estas personas mayores y a algunos jóvenes que están en esa situación. Parte de la transformación, obviamente, pues tiene que conseguir ese cambio, porque eso necesita mucha efectividad y mucha afectividad. Es gente mayor, vulnerable, sola, que necesita otro tipo de atención médica y preventiva. ¿Qué quiere decir, por lo tanto, para todas estas personas mayores en esta especie de epidemia de soledad? Que podéis ver que estas cosas,
personas que tienen muchas enfermedades a la vez, que además los que estamos en gestión sabemos que es 4% de la población que gasta el 60% del presupuesto, por lo tanto tenemos que tratar de ayudar de una forma especial también por razones económicas, no solo por razones de afectividad, pero es muy importante saber que eso no sale en la televisión. Nunca sale en la televisión que vamos a tenemos hoy 500.000 demencias seniles y vamos a tener 1.200.000 dentro de 15-20 años. Y no estamos preparados para eso. Entonces hace falta, obviamente, hacer algo muy, muy diferente. Y en esa diferencia es evidente que este modelo que está empezando a cuajar va a poder ayudarnos mucho para avanzar. Pero porque es inevitable. Entonces, estamos todavía absolutamente obsesionados con un modelo de rescate. Como sabéis, andamos esperando que os pongáis enfermos y cuando os ponéis enfermos os atiende, además la medicina en España en general atiende muy bien a la gente en ese modelo de rescate. Se repara a la gente y se van. Pero eso no funciona bien todo el tiempo porque hay es casi digamos, de forma predeterminada, por default, está preparado el sistema para que todo ocurra, para que vayas al hospital. Y eso a veces no hace falta. Entonces, como familiares, cuidadores, enfermos futuros, porque vais a ser todos enfermos, os anuncio eso, básicamente lo que hace falta es no pensar que siempre hay que acabar yendo a urgencias y a un hospital, ni siquiera primaria. Hay más y más ejemplos de estas señoras, señores mayores que se caen en casa, pero no se rompen nada. Y como los otros que se han roto, si ha hecho falta llevarles al hospital, pues estos también se les lleva al hospital. Y el hospital es el sitio más peligroso en nuestras ciudades. No hay que ir al hospital. Entonces, estas personas se descompensan en el hospital, tanto que luego hay que llevarles a un sitio especial, unas residencias o un tratamiento concreto social, y se mueren. Y no le pasaba nada, se había caído y hacía falta dejarle en casa con otra infraestructura. No llevarla al hospital, hacía falta hacer otra cosa, sociosanitaria, pero no llevarla al hospital. Entonces la han ayudado a morir. Por lo tanto, nos tenemos que alejar del concepto del hospital como la solución para toda esa epidemia que tenemos encima que he mencionado antes. Seguimos también fragmentando todo lo que podemos fragmentar. Podéis ver en este ejemplo, esto es lo que hacemos, por ejemplo, con todos los pacientes de salud mental. Los pacientes de salud mental tienen un sitio para la parte física y un sitio para la parte mental. Y entonces tienen una psicosis controlada o no controlada, tienen enfermedades de todo tipo graves mentales, pero no atendemos su parte física. Y la consecuencia es que por esta fragmentación que alguien ha decidido, no sé cuándo, creo que viene desde Descartes, pero básicamente, ¿qué es lo que quiere decir? Pues que los enfermos mentales no se mueren por enfermedades mentales, se mueren por enfermedades físicas. Y eso es inaceptable, fijaros los datos. Este señor escribió un libro que decía esto es una de las mayores discriminaciones que hay, y lo llamó discriminación letal. Y decía que es un escándalo, y yo creo que tiene razón, de mortalidad prematura, porque me estáis atendiendo bastante bien mi problema de salud mental en una cosa que se llama centros de salud mental o psiquiatría, pero os da igual que esté fumando, que esté obeso, que esté hipertenso, etcétera, diabético, lo que sea. Por lo tanto, yo me voy a morir de esto otro. Y la consecuencia es que se mueren unos 15-20 años antes que los demás. En España también. Y entonces, esa separación que tenemos de prácticamente todo, la mente, el cuerpo, la primaria y la hospitalaria y lo social, no sirve para la epidemia que tenemos encima de cronicidad, de mayores, etcétera, de esas demencias que vienen. No nos sirve para eso. Necesitamos correr a hacer otra cosa. Y hay muchos países, como veréis luego, que ya están corriendo para hacer otra cosa. Y en esa otra cosa no es solo efectividad lo que se busca, también se busca afectividad, como podéis ver. Entonces,
Se me resiste un poco, disculpad. Entonces, simplemente algunos datos aquí podéis ver. Población general en enfermedades cardíacas, un 16% tiene un infarto. Los enfermos de salud mental, un 27% tienen un infarto. No es por su salud mental. No es la cabeza que está diciendo, por favor, infártate, corazón. Es otra cosa que no hemos atendido. Lo mismo en diabetes, podéis ver las cifras y, por lo tanto, esa expectativa espectacularmente menor. Bien, ¿se puede hacer algo con eso? Sí, mucho. Y solo doy un ejemplo para aquellos que les puede interesar, un ejemplo de cuando se trata a la gente joven con psicosis de una forma diferente, se pueden reducir esos factores de riesgo y se reduce en gran medida esa separación de longevidad de vida de unos y otros. No entro en el detalle, pero lo tenéis ahí. Entonces, ¿a qué vamos con todo ese panorama es tan especial? Pues vamos al momento más importante de los últimos 35 años en la sanidad. Por lo tanto, es muy importante estar en esta sala y en este momento y ser responsable de la sanidad, gestores, etc. Es muy, muy importante como momento, porque está pasando algo nuevo. Estamos empezando a saber qué hacer con todo eso desde hace 4 o 5 años y hay muchos países que ya están haciéndolo. Y España en parte también. Entonces, ¿qué es lo que hay? Pues que unir obviamente la mente y el cuerpo, hay que asignar los recursos de una forma diferente para ir hacia esos modelos diferentes y hay nuevas organizaciones que empiezan a surgir. Esas organizaciones más integradas, básicamente, por no entrar en detalle, al modelo al que nos vamos y que es inevitable ir, es en lugar de estar gestionando estructuras, el hospital aquí, la primaria allí, las residencias allí, las diputaciones hacen una cosa, la sanidad hace otra, esos hospitales de media estancia, etc. Básicamente lo que ocurre es que somos nosotros desde arriba que andamos fragmentando al sector y luego decimos a los médicos y a los servicios sociales y a la atención primaria, por favor, trabajar juntos, ¿no? Si somos nosotros arriba los que estamos fragmentando, porque financiamos fragmentación, por lo tanto recibimos fragmentación y los pacientes reciben fragmentación. Entonces eso se está rompiendo y estamos yendo hacia un modelo muchísimo más integrado donde andamos gestionando sistemitas de salud. Se llaman cosas diferentes en distintas partes de España y distintas partes del mundo, pero está surgiendo de forma muy, muy importante. Y en esta organización aquí, se puede ser muchísimo más afectivo y efectivo que en esa organización. Es así de fácil. Se puede prestar un mejor servicio. ¿Por qué? Porque el paciente va a recibir continuidad de cuidados y la población va a haber alguien mirando a las necesidades de la población. No sé si sabéis los que estáis aquí, pero en España hoy creéis que hay alguien mirando las necesidades de la población, pero no hay nadie mirando las necesidades de la población. Estamos esperando que enferméis. Y yo siempre digo que a mí en el gobierno vasco, cuando estaba en el gobierno vasco, iba al Parlamento a rendir cuentas, a preguntas de todo tipo que me hacían. En 4 años casi no me preguntaron nunca cómo mejorar la salud de los vascos. Y se lo dije al final, era mi pequeña venganza, al final de la legislatura. Les dije a todos los parlamentarios, a todos los partidos, es que no me habéis preguntado lo que me tenéis que preguntar. Me habéis preguntado otras chorradas, pero eso no. Bien. Entonces, esto es la escalera de participación, y hemos oído acá. No la voy a explicar, pero obviamente va desde el paternalismo, perdonad, ese paternalismo que hemos oído antes, que es una especie de no participación total del paciente. Tanto es así que, por ejemplo, hay historias incluso de los años 50, 60 en los Estados Unidos. Fijaros cómo razonábamos los médicos. Es decir, a una mujer con Parkinson le tenían que operar y en plena operación de Parkinson le quitan los ovarios. Entonces ella dijo, bueno, me habéis operado el Parkinson, pero que yo sepa el Parkinson está aquí abajo. ¿Y por qué me habéis quitado los ovarios? Porque creíamos que era muy importante en ese momento pues, atender a otra cosa que tenía, pero no me habéis preguntado.
¿cómo os atrevéis? Y el médico dijo, no, es que si yo te digo que también te voy a quitar los ovarios, no hubieras querido operarte del Parkinson. Bueno, pero a ver, ¿en qué estamos? Hay esta lógica, y a los médicos nos programan así, y yo creo que seguimos programándolos un poquito así. Entonces tenemos que hacer grandes cambios, grandes esfuerzos para bajar de ese pedestal y subir. Entonces aquí, obviamente, ya empieza a tener más control poco a poco en esa escalera de la participación y tenemos que ir subiendo. Y yo creo que este modelo lo que tiene que hacer, a los que estemos aquí todos trabajando en esa dirección, pues ir subiendo esa escalera de forma organizada hasta que podamos pensar que estamos en un momento mucho más de co-creación, que dicen unos, que el que estamos todavía. Entonces, esas organizaciones de las que he hablado antes, donde había un sistemita en lugar de estructuras, es una enorme oportunidad para subir en esa escalera. Fijaros que en esas organizaciones se puede hacer participar a los pacientes con estos modelos que conocemos muchos aquí, obviamente de activación de distintas formas. Fijaros que en todas las enfermedades donde se activan a los pacientes, el paciente activado es el que está en amarillo, el paciente no muy activado está ahí en ese color ocre o no activado. Y en todas las enfermedades donde hemos dicho a los pacientes, mira, es que tú tienes que participar conmigo en esto y vamos a ir a hacer este viaje de la cronicidad juntos en los próximos 30, 40 años y te vamos a ayudar a gestionar tu enfermedad, tiene muchos mejores resultados que cuando dependen de los médicos y de la enfermería. O sea que es francamente frustrante para los médicos y sobre todo si eres de Bilbao. Entonces, básicamente, tienes una especie de acto de humildad que tienes que hacer, es que ellos lo hacen mejor que tú. Tú les ayudas, pero ellos lo hacen mejor que tú. Pero para eso hace falta formar, etcétera, etcétera. Pero es sistemático, es muy interesante. Por lo tanto, hay datos, hay evidencia de que hay que hacer esto de forma agresiva y ambiciosa. Bien. En todo esto, y voy acabando para no enrollarme demasiado, pero básicamente va a haber mucha tecnología, hemos ido antes, y eso está muy bien. Hay un poeta galés que básicamente dice the heart needs a face. El corazón necesita una cara. Entonces, aunque creáis que no, en política y los gestores que estamos en esto sí tenemos nuestro corazoncito. Y sabemos que una vez que alguien nos mande algo de información de que algo le está pasando y se está descompensando en casa con algún sistema telemático de estos que vamos a tener todos todo el tiempo, porque ya hay 13.000 apps para controlar enfermedades, como sí necesitamos esa tecnología para hacer más en casa, más en atención primaria y menos en hospitales, es evidente que esa tecnología va a necesitar una cara y vamos a necesitar profesiones que luego vayan a casa a ayudar a esa persona y asegurar que esa señora se quede en casa, no le manden al hospital. Que haya una infraestructura que permita a los que han decidido mandar a esa persona al hospital para que le pase lo que contaba antes, que podamos montar las cosas para que se quede en casa. Y ahí no estamos todavía, pero esos nuevos sistemas, esas nuevas organizaciones nos van en esa dirección. Entonces, es evidente que, aunque vayamos hacia un modelo asistencial, y que parece un reto de gestión de estos de eficiencia, fríos, calculados, etcétera, y que cuando estamos tomando decisiones parecemos una especie de templos helados. Básicamente va a haber cambios en la financiación, hacia la financiación en valor, que se llama, de los que vamos a estar hablando toda esta década. Va a haber muchísima tecnología, pero tenemos que añadir una cosa nueva, que es la que se está añadiendo con este modelo, que va a ser igual de importante focalizarse en esas interacciones humanas. Es decir, va a hacer falta que vaya una cara a casa. No se va a solucionar solo con sistemas telemáticos y robots. Y yo vengo ahora de Japón hace 2 meses y quieren solucionar esto con robots. Y yo les dije, creo que necesitáis una cara, un rostro, unas profesiones que vayan a casa a devolver la humanidad que hace falta en ese momento de cuidados a esas personas vulnerables. ¿Y por qué va a ocurrir todo esto? Pues por una razón muy simple. No creáis tampoco, aunque he dicho que tenemos nuestro corazoncito,
que se despiertan muchos políticos y muchos gestores a la noche por la falta de humanización en el sistema. No te despiertas por eso. Te despierta que no vas a cubrir el presupuesto, que hay una bronca con recursos humanos, que te están preparando una huelga no sé quién, etc. Entonces, eso es lo que te despierta. Pero lo que es muy interesante de estos nuevos modelos es que están empezando a indicar, allí donde se organizan estas organizaciones integradas, de que mejora la calidad, mejora la sostenibilidad financiera del sistema y todavía no, pero vamos a tener también resultados de salud. Por lo tanto, es muy, muy interesante. ¿Y esto dónde está pasando? Pues podéis ver que está pasando en muchos países del mundo, así se llaman esas organizaciones para aquellos que les puede interesar. Se está moviendo casi toda la tierra en esos países. Ya hay 12 países que legislan en esa dirección, por tanto no es un ejercicio académico. Y los únicos 2 sitios donde no está ocurriendo eso es en los polos, porque en los polos los pacientes van a tener mucho frío. Muchas gracias.